Muchas gracias, Amadeo. Has dicho que iba a ser una presentación breve, pero ha sido realmente muy dilatada. En Australia decimos que cuanto más grande sea el sombrero, más pequeña es la cabeza. A menudo pienso que esto significa que cuanto más largo es tu currículum, menos significativo eres. Me encanta España, he venido muchas veces a Madrid. Es un país precisamente maravilloso como parte de la civilización occidental, la civilización europea. Me han dicho que podía hablar durante 20 minutos, por lo tanto quiero presentarles algunas reflexiones antes de que mi amigo Roger Cohen de su propia locución. Vivimos en una época realmente compleja. Desde luego los líderes políticos llevan diciendo esto desde hace muchísimo tiempo, hasta el extremo en que la expresión tiempos complicados ha perdido gran parte de su significado. Aquellos de nosotros que nos gusta la historia, pues nos gusta dividir la historia en periodos, es decir, cuando empieza una era, termina otra. También sabemos, gracias a nuestros estudios de la historia, que estas cosas son más difíciles de definir cuando estamos en mitad de una era y no tenemos el privilegio de mirar a través del espejo retrovisor, que nos ayuda a ver las cosas con mucha mayor claridad. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos a la hora de utilizar términos como un hito histórico. Tenemos que tener cuidados también incluso al utilizar términos más blandos, como por ejemplo punto de inflexión histórico, pero sería una tontería llegar a la conclusión de que no se están produciendo cambios importantísimos en el mundo actualmente, porque sí que se están produciendo y afectan al orden de la posguerra. A nivel internacional, la verdad es que nos enfrentamos a desafíos muy profundos. Quizás se pudiera utilizar el término de cambios sistémicos, incluso mega cambios. Analizarlos es una cosa que es bastante complicada. Comprender hacia dónde nos pueden llevar esos cambios es otra, quizás más difícil. En cuanto a si te preguntan qué hacer en esta situación, pues eso es mucho más difícil de contestar. El desafío en lo que nos enfrentamos no solamente es dar coherencia analítica a todos estos cambios que se están produciendo, sino también actuar. Y requiere que también reconozcamos que nuestros políticos, nuestros empresarios, los líderes de la sociedad civil, incluso los académicos, todos ellos están intentando hacer frente a la intensidad, a la densidad, a la complejidad de los cambios múltiples que se están produciendo todos a la vez. Es como si estuviéramos luchando para encontrar pues una luz que ilumine un poco lo que nos está sucediendo a todos antes de preguntar qué tenemos que hacer para resolverlo. Nos encontramos pues afectados por los cambios más profundos que se producen además en medio de una revolución tecnológica y también en la que están produciendo cambios a nuestros supuestos más arraigados, la balcanización de la opinión pública y la erosión de los valores que nos han acompañado durante tantísimo tiempo y que nos han dado algún tipo de sustento moral para guiarnos. Y todas estas cosas se producen de forma simultánea y a una velocidad cada vez mayor. Por eso es importante que todos los hombres y mujeres que llevan en su corazón el proyecto liberal de políticas abiertas, de economías abiertas y sociedades abiertas, pues que intentemos comprender lo que está sucediendo y a través de una conversación civilizada intentar trazar un camino hacia el futuro de modo de que estos valores no queden sepultados, porque estos valores nos ha costado mucho defenderlos. Solamente hay que echar la vista atrás en la historia española para comprenderlo. Se trata de valores por lo que debemos luchar con intensidad. Hablemos un poquito acerca de los valores. ¿Qué son los valores? Pues yo creo que es importante tener una visión general de la historia a largo plazo. Si la historia moderna comienza con el Renacimiento, la Reforma y el Iluminismo, pues hay que
tener muy claro a dónde hemos llegado. Yo creo que la ausencia de curiosidad pública a nivel internacional sobre estas cuestiones es alarmante. Es como si para muchos de nosotros el pasado se hubiera convertido en un país extranjero y pues de pronto nos hubiéramos visto fascinados por una celebración del momento presente. Digamos que es como una celebración de la superficialidad. Tomemos el tema de la Reforma. Se va a conmemorar justamente el 500 aniversario de la Reforma de Lutero. No solamente fue un debate sobre la relación entre el ser humano y el Creador, sino que era un debate sobre la epistemología del conocimiento. La verdad, pues, ¿de dónde procedía? ¿Del intelecto o de las escrituras? Pues la Reforma, desde luego, tiene una historiografía controvertida, no solamente entre los católicos y los protestantes, sino también pues en cuanto a la conclusión de las éticas protestantes, el surgimiento del materialismo y el capitalismo. Lo que quiero hacer aquí no es llegar a ninguna conclusión sobre lo que ha supuesto todo esto en cuanto a la evolución de la idea de Occidente y el orden global liberal que se sustenta sobre ella, sino yo lo que me lamento es que en este 500 aniversario de un acontecimiento tan importante en la historia occidental, pues no sea prácticamente que haya pasado casi desapercibido. Pues y se trata de un debate en el cual pues se hablaba de qué suponía la verdad objetiva y esto estaba básicamente en el corazón del intercambio epistolar entre Erasmo y Tomás Moro. Cuando la Reforma fue sucedida por el periodo del Iluminismo, pues la verdad que incomoda es que en la segunda década del siglo XXI a nadie ya casi le importa nada de esto. Pues ya no hay curiosidad sobre qué es la fe, la razón, o en una versión más moderna, pues todo esto básicamente se ha perdido en Occidente, pero es como si ahora hubiéramos llegado a una era posmoderna en la cual la verdad objetiva ya no es accesible por ningún tipo de epistemología, porque todo es subjetivo, por lo tanto todo es relativo, y en mi opinión, pues mi opinión es tan válida como la tuya, independientemente de si mi opinión o la tuya puede estar basada en hechos. Por lo tanto, hemos llegado al mundo aterrador de las redes sociales en las cuales todos participamos. Y bienvenidos al mundo de las noticias falsas. Aquellos que han lanzado campañas deliberadas para perpetuar las noticias falsas se aprovechan de las libertades inherentes a nuestras tradiciones y ahora acusan a los que exponen las noticias falsas como perpetradores de estas noticias. O sea que estamos en un sistema político gobernado por los principios de Alicia en el País de las Maravillas. No estoy muy seguro de quién mira a través de quién en el espejo. Entonces ahora encontramos que la libertad de la prensa está siendo socavada por los que están fuera de las tradiciones intelectuales de Occidente, sino también de fuerzas profundas dentro de estas tradiciones también. Algunos pueden decir que esto es una posición demasiado filosófica para comenzar nuestro diálogo de esta tarde, pero la razón por la cual planteo todo esto al principio es porque para cualquier debate que tengamos sobre cualquier tema político dentro de nuestros países y entre ellos, el corazón de nuestra tradición occidental es lo que una vez solíamos llamar la persecución de la verdad, es decir, las herramientas perceptuales del judeocristianismo y de la iluminación. Esto será una lengua franca, conceptual y filosófica, y a menos de que podamos fortalecer estos cimientos, yo realmente me temo lo peor sobre lo que pueda pasar al edificio
que se apoya sobre ellas. En cuanto a los desafíos, ¿qué podemos decir del desafío de la tecnología? Bueno, pues todos nosotros conocemos los contornos del gran debate sobre la tecnología que se está produciendo en todo el mundo. También conocemos la ley de Moore, que dice que el poder de procesamiento de los ordenadores se publica cada 2 años. Y luego están los avances en nuevos materiales que se están produciendo, pero parece ser que la gran bestia de la tecnología, el leviatán de nuestra era, independientemente de las virtudes que han producido la tecnología para la civilización, pues ahora también nos plantea unos grandes desafíos para el futuro de todos nosotros, si seguimos queriendo aferrarnos a los valores liberales que tantos nos han gustado. Pues esta revolución industrial, pues quizás puede estar creando un estado dividido en 2 clases sociales, los que tienen la tecnología y los que no la tienen. La segunda pregunta es, ¿cuál es el futuro a largo plazo del desempleo? ¿Qué va a pasar con el empleo? La mecanización, la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, todas estas son fuerzas que hacen que los empleos permanentes se conviertan en eventuales y al final desaparezcan. Una tercera pregunta: cuando llegamos hemos llegado ya al umbral de la inteligencia artificial, entonces si lo hemos hecho, entonces parece ser que la robótica va a asumir el papel de los seres humanos. Y aquí cabe plantearnos en cuál va a ser el papel de la vida en sí misma. Quizás estas preguntas sean demasiado prosaicas para iniciar el debate de esta tarde sobre el futuro del orden liberal, pero yo diría que son muy importantes en cuanto a la capacidad que tienen los sistemas económicos e internacionales para gestionar el impacto revolucionario de la tecnología de una forma que beneficie a muchos y no solo a unos pocos. Y la pregunta definitiva para todos en cuanto a la tecnología es que la tecnología, ¿qué debe hacer? ¿Servir a la humanidad o la humanidad servir a la tecnología? Un tercer desafío, la destrucción del contrato socioeconómico. ¿Dónde conduce esto? Bueno, habrá que ver si los supuestos económicos que hemos tenido hasta ahora son sostenibles. Y una de las virtudes más importantes del orden liberal es la creencia en la calidad de la humanidad y una creencia en un nivel mínimo de igualdad de oportunidades que permite que todos podamos aprovechar nuestros talentos y que se nos recompense. De esta forma, las políticas de desigualdad pues generan su propia dinámica, pero cuando vemos la erosión de la igualdad de oportunidades en nuestro orden liberal, pues esto da una mayor intensidad a las políticas que se juegan en nuestras sociedades, que ya de por sí son desiguales. Según el contrato socioeconómico, había una protección que brindaban los estados, pero por las presiones presupuestarias este contrato empezó a fisurarse de forma muy seria, y esto lo vemos en la gran cantidad de jóvenes que están en desempleo, especialmente en países como España. Es como si no hubiéramos comprendido las contradicciones más importantes del capitalismo, especialmente cuando se ven en su mayor intensidad. Y hablo como un defensor del proyecto capitalista desde el punto de vista social. En la crisis financiera, pues fue una crisis producida por las demandas de liberalización que dieron lugar al nacimiento de un monstruo que traspasó los poderes del Estado, que prácticamente nos engulló a todos. Y se pudo intervenir y prevenir o impedir que la recesión que se produjo no fuese una recesión. Y los que subsidiaron las pérdidas que se produjeron en ahorros, en empleos y en futuros de la gente,
pues propiciaron una transferencia de deuda privada a deuda pública. Hemos visto que el capitalismo ha producido gran destrucción en nuestras sociedades. Tanto es así que pues se ha visto pues lo absurdas que han sido, por ejemplo, las teorías de Milton Friedman, y ahora nos enfrentamos a un impacto a través de la revolución de la inteligencia artificial, y estamos viendo las tensiones que se producen en las economías que van a causar grandes tensiones en nuestras economías. Si no podemos reconstruir nuestro orden liberal en base a un contrato social y económico sostenible, y para poner fin al destruccionismo intrínseco en la dinámica capitalista, pues nuestra sociedad simplemente va a colapsar. Otro desafío más, el fracaso de la política. Dado todo lo que he dicho, ¿cómo es posible que la política cómo ha podido la política enfrentarse a estas cuestiones relacionadas con el empleo y la igualdad de oportunidades? Pues no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. Es como si estuviéramos practicando una política normal en un mundo en el que todo lo demás se ha convertido en anormal. Pues desde luego los Estados-nación no han podido manejar el impacto de la globalización neoliberal de una forma que se preserve la cohesión social y la igualdad de oportunidades. El desafío ahora parece estar más allá de las capacidades de las naciones individuales, incluso de las más poderosas como Estados Unidos. Los políticos nacionales hacen promesas sobre el crecimiento del empleo, de las provisiones sociales, sin darse cuenta de que ahora hay tantas variables en las políticas que no pueden controlar las naciones, que no tienen ninguna capacidad de garantizar si pueden cumplir con estas promesas ante los electores que les han elegido. Y cuando no se cumple en estas promesas, cuando no la cumplen los partidos de derecha o de izquierda, entonces aparece una crisis de confianza dentro del sistema democrático. Esta crisis yo creo que se está desplegando en dos fases. La primera es lo que estamos viendo hoy en muchas democracias. Por un lado, se pasa del centro hacia los extremos, ya sea extrema izquierda o extrema derecha. Y, por supuesto, la extrema derecha dice que hay demasiada gente y que debería haber menos en mi país en lugar de más. En cuanto a las políticas de la extrema derecha, sabemos que es un grito de guerra. Racismo, lo vemos en Europa, lo vemos en América, lo vemos en mi país, Australia. Y vemos que hablamos también, por otro lado, sociedades abiertas y un ataque al orden internacional liberal. Así es como nos encontramos ahora, aunque con futura incertidumbre. En Francia oigo, según mis amigos, que no deberíamos estar muy preocupados, porque mientras se mantenga el centro a través de una gran coalición en Alemania o la segunda ronda de las elecciones presidenciales francesas, es imposible que los partidos de los extremos asuman el poder ejecutivo. Tengo la impresión de que esto suena, por un lado, muy derrotista, pero también muy complaciente. Todos entendemos la historia de estos movimientos y hacia dónde pueden ir una vez que consiguen el poder político. Pero lo que más miedo me da es la segunda fase a la que nos puede llevar todo esto. ¿Qué ocurre si la izquierda o la derecha populista llegan al poder ejecutivo? ¿Qué va a ocurrir con los líderes políticos de los partidos ahora mayoritarios? Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir cuando llegue un punto en el que haya desilusión entre los votantes de estos partidos populistas, cuando esos partidos y líderes no puedan satisfacer las demandas de la gente? ¿Qué va a ocurrir cuando Trump no sea capaz de ofrecer lo que ha prometido?
La postura de centro izquierda y centro derecha es que finalmente la gente llegará a darse cuenta de que los extremos no pueden ofrecer nada importante y que es el momento de volver a votarles a ellos, a centro izquierda o centro derecha. Pero yo no estoy tan seguro. Si para entonces la gente está tan desilusionada con todo el espectro de opciones políticas, entonces llegará a su fin el proyecto democrático. Todos sabemos que hay líderes en el mundo que han llegado a esta conclusión antes de tiempo y todo esto, bueno, pues puede llevar a poner en peligro los valores. Como ya se me han acabado los 20 minutos, ¿cuál es el futuro de la orden internacional liberal? Bueno, la razón por la que he dedicado tanto tiempo esta tarde hablando sobre nuestros problemas ideológicos, sociales, económicos, etcétera, es que a menos que se resuelvan todas estas cosas en nuestros países, ese futuro orden internacional no se podrá conseguir. Y podemos ver que ese orden liberal va a quedar fuera de nuestras naciones. Y en nuestros países puede surgir un nuevo autoritarismo, como hemos visto en algunos países del mundo. Pero a menos que resolvamos los problemas dentro del orden liberal internacional, empezando a nivel nacional, pues no vamos a resolver el principal problema. Problema como, por ejemplo, ¿creemos ya en la idea de Occidente? Y si no creemos en Occidente, ¿creemos en los valores del orden liberal, en los valores heredados y que son aplicables tanto en nuestro país como fuera? ¿Creemos en los valores objetivos de sociedades abiertas, política abierta, economías abiertas? ¿Estamos dispuestos a ser ciudadanos activos y defenderlos o simplemente vamos a desaparecer en nuestros propios mundos online privatizados, un poco como si fuéramos cómics tipo manga japoneses o sociedades que viven en Facebook? Bueno, no sé la respuesta a todo eso, pero sí sé que a menos que tengamos confianza en la defensa de estos valores, en la defensa de los sistemas que hemos creado alrededor de esos valores, tanto a nivel nacional como internacional, no hay esperanza en el futuro. Estoy deseando que luego tengamos un debate sobre lo que está ocurriendo ahora en el mundo entre China, Estados Unidos, Rusia y el resto del orden mundial, incluido Europa. Pero también creo que es importante resolver esos problemas a nivel nacional primero, porque realmente son lo más importante de nuestro futuro. Muchas gracias.